ya al encuentro de nuestra primera invitada de hoy, si te parece. Vamos Sí. a hablar con Mariel Fornoni, doctora en Economía y directora de Management and Fit. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, te vamos a preguntar qué lectura política estás haciendo. Material no te debe faltar, ¿no? En esta No, Argentina. Pero bueno, ¿cuál es la lectura política? Empezando por donde quieras empezar. Yo sí, hablé hace unos minutos bueno, de lo que fue el tema de la semana, que fue esta quita de coparticipación a Ciudad de Buenos Aires, que puede impulsar un lanzamiento ya más directo de la reta, pero te dejo a tu libre albedrío por donde quieras empezar el análisis. sí, la verdad que, bueno, vos sabés que nosotros también nos especializamos en seguir, monitorear la opinión pública con encuestas y la verdad que los acontecimientos van mucho más rápido de lo que nosotros podemos alcanzar a monitorear, ¿no? Porque cuando estamos terminando algo que pasó hace unas semanas, ya en el medio sucedieron un montón de hechos nuevos que cambian permanentemente el humor social. Sí, Mira, la verdad es que nosotros, bueno, venimos de un gobierno que tuvo a sus 3 meses el inicio de una pandemia. Esto le produjo en los primeros meses de esta pandemia un nivel de adhesión, digamos, superior al que tenía cuando fue elegido, y la imagen y la aprobación de gestión del gobierno fue creciendo. Esto sucedió en el mes de abril, durante el mes de marzo, durante el mes de abril, durante mitad del mes de mayo, yo diría, donde había niveles altísimos de adhesión a las medidas que estaba tomando el gobierno. Te diría que en el caso de las medidas de la pandemia, en más del 90%. Pero bueno, conforme esto se fue demorando en el tiempo, el nivel de aprobación fue cayendo, y además no tuvo que ver solo con el tiempo de la pandemia ni con el tiempo concretamente de la medida de la cuarentena, que eso todavía tiene un nivel de aceptación bastante alto, ¿no? Que está casi en el 50%, 40%, después está por otro lado si lo cumplen o no lo cumplen, que la gente dice que no lo cumple, ¿no? Está de acuerdo pero no lo cumple. Pero esto creo que además tuvo que ver esa caída no solo con la extensión de la cuarentena, sino con otras cuestiones que empezaron a comenzar, como caídas de causa de corrupción, como incremento en la inseguridad, producto también de la salida de presos. Estas fueron medidas, nosotros monitoreamos semanalmente, que tuvieron como un pico de caída fuerte en términos de la aprobación de gestión y de la imagen de Alberto Fernández. Y después, bueno, hubo algunos picos fuertes también que tuvieron que ver fundamentalmente con el tema de Vicentín, no por Vicentín en sí mismo, porque bueno, poco la gente, en realidad el común de la gente podría decir si tenía razón o no Vicentín, sino porque empezó a aparecer como mucho más presente la figura de Cristina Fernández. ¿Qué fue lo que pasó? Que al principio la gente todavía en estos primeros 3 meses de gobierno tenía como dudas de cuál iba a ser el liderazgo de Alberto Fernández, que había sido designado por la presidenta, una cosa bastante poco común. Pero la expresidenta y vicepresidente, mucho que no aparecía, ¿no? Que parecía como que Alberto Fernández empezaba a construir su propio liderazgo. Bueno, en cuanto empezaron a aparecer este tipo de medidas, que se veía que no eran tal vez idea de Alberto Fernández, sino más de Cristina Fernández, Alberto Fernández se empezó a desdibujar su liderazgo y empezó a perder la aprobación por parte de aquella gente que lo había apoyado en un principio, más allá de no haberlo votado, y después le empieza a quitar el apoyo. Entonces, ¿cómo nos claro. encontramos hoy? Bueno, nos encontramos en una situación donde el presidente está más o menos en términos de nivel de aprobación y de imagen como al principio de la gestión, con 44 puntos de aprobación, había llegado a 58, un poco más de 58 en el pico, y perdió ese capital político. ¿Por qué? Porque hoy aparece con un liderazgo mucho más desdibujado, producto de un aparente doble comando, donde empieza a haber un poco de ruido en términos de esta coalición gobernante, una coalición que tenía muchísimas más diferencias que puntos en común, ¿no? En un principio, por lo menos unos meses antes de la campaña, y que ahora se empieza como a notar.
¿Qué produjo esto del otro lado? Bueno, del otro lado produjo que por primera vez el peronismo no logra dividir a la oposición, ¿no? La oposición se ha mantenido unida, obviamente con diferencias, obviamente con matices, pero se muestra como más unida, digo esto en el Congreso, ¿no? Todos sabemos que después en las primeras votaciones siempre hay cambios y demás, y la oposición empieza a desunirse. Bueno, hoy eso no sucede, la oposición se mantiene unida, y aparece, bueno, en estas últimas semanas el liderazgo fuerte de Rodríguez Larreta, producto de esta quita de la coparticipación en la ciudad, más allá de la colaboración que había dado Rodríguez Larreta durante todos estos meses de cuarentena, y que habían mostrado un trío bastante unido y se habían acompañado bastante en términos de las medidas. Bueno, esto desaparece producto de esta decisión intempestiva de Alberto Fernández, que dijo otra vez dudas de realmente quién toma las decisiones, ¿no? Entonces, hoy estamos con un liderazgo de Rodríguez Larreta que ha crecido mucho, es hoy el dirigente que mejor imagen positiva tiene y que tiene más baja su imagen negativa, y con un nivel de aprobación que roza los 70 puntos, ¿no? Entonces, en este contexto de mucha incertidumbre, desolación, crisis económica, social, y demás, y sanitaria, bueno, que un dirigente tenga 70% de aprobación, la verdad que es altísimo, y eso es lo que hoy capitalizó Rodríguez Larreta a partir de estos meses de cuarentena, ¿no? Sí, casi obligado ahora a jugar directamente fuerte, no le quedaba otra, o sea, hacía eso no le quedaba otra. O terminaba de ser un tibio como ya se lo venía acusando incluso desde sus propios partidarios, ¿no? Ahora, más allá de Horacio Rodríguez Larreta, ¿se ha medido, Mariel, cuál es el ánimo de la opinión pública o lo que dice en cuanto a si me ponen un opositor coherente, voy hacia ahí? Digo, porque en un momento se decía, no, pase lo que pase con el gobierno, todo el mundo va a seguir votando a este modelo, porque quiere a Cristina Kirchner más los votos que le dé el resto del peronismo. ¿Ustedes han podido intuir que vuelve a haber una intención de cambio en la opinión pública? Bueno, mira, primero lo que hay que pensar es que con la velocidad de los cambios y de los acontecimientos, nosotros estamos hablando de algo que falta un año aún, con lo cual esto puede ir y venir, ¿no? Varias veces en el cambio de humor. Entonces todavía es como muy prematuro decirlo. Sí es cierto que, a ver, Cristina Fernández tiene un piso interesante de gente que la sigue, de adeptos, ¿no? De núcleo duro. Hoy ella tiene un poquito más de 30 puntos de imagen positiva, pero tiene 55 puntos de imagen negativa. Eso quiere decir que tiene un techo bastante bajo, es un nivel de resistencia por parte de mucha gente que no está conforme con Cristina Fernández, ¿no? Por eso fue que también para la elección tuvo que buscar no ser ella quien fuera la candidata a presidente, porque ese techo y esa resistencia le iba a ser difícil ganar la elección. Entonces, Alberto Fernández era más desconocido y eso permitía que hubiera gente que lo votara porque no tenía ese nivel de resistencia. Bueno, en este caso, lo que está pasando, creo que lo que va a pasar va a ser eso. Creo que Cristina Fernández tiene un nivel, va a seguir teniendo, tiene 55 puntos de imagen negativa, 30 de positiva. Mauricio Macri también tiene 55 puntos de imagen negativa, porque también tiene un techo bajo por un nivel de resistencia. Me parece que la oposición va a tener que encontrar una coalición de gobierno amplia y con dirigentes que no tengan ese nivel de resistencia, ¿no? Ahora, ¿la gente está dispuesta a votar un cambio? La realidad que todos sabemos es que la situación económica es un factor desencadenante en una elección. Entonces, está comprobado no solo con las elecciones en Argentina, sino en toda Latinoamérica, que cuando el desempleo crece, cuando la actividad está estancada, hay cambio entre oficialismo y oposición, ¿no? En las elecciones. Esto no pasa solo en Argentina, sino que pasa
diría que en gran parte del mundo, pero fundamentalmente nosotros hemos estudiado bien Latinoamérica, y en Latinoamérica esto es de esta manera. Entonces, nosotros vemos una situación, digamos, donde la situación económica y social va a ser muy complicada post pandemia. Siempre hablando que para la elección del año que viene ya se ha pasado la pandemia, cosa que ni siquiera tenemos tanta certeza todavía, ¿no? Eso dependerá probablemente de la vacuna. Entonces, hoy hay una situación de mucha incertidumbre, de mucha velocidad en los cambios, pero lo que sí es cierto es que frente a un entorno de una economía como la que se espera que venga, es muy difícil para el oficialismo ganar una elección. Después, por otra parte, esta va a ser una elección legislativa, ¿no? Con lo cual, bueno, se eligen candidatos a diputados, a senadores en 8 provincias, pero otros años tal vez esa elección era más desdoblada, cada provincia ponía la fecha que quería, por otra parte también era, bueno, se miraba un poco quiénes iban a ser los representantes de cada provincia, es una elección que se abre más. Normalmente, yo creo que esta elección que viene va a ser una elección que se va a jugar como si fuera una elección ejecutiva, va a ser parecida a cuando en el 2013 se encontraba Massa contra Cristina, o bueno, contra Insaurralde, que era el candidato de Cristina, pero que el eje de la elección era Cristina sí, Cristina no. Bueno, me parece que nos vamos a encontrar en una situación similar. El eje va a ser nuevamente, como en ese momento fue la reforma inconstitucional, en este momento me parece que va a ser algo parecido y que la elección se va a jugar a todo o nada, y el eje va a volver a ser kirchnerismo o Cristina sí o no, ¿no? Lo que pasa es que ahora han cambiado los actores, porque en ese momento Sergio Massa fue quien frenó esto estando en la oposición y hoy está del lado del oficialismo. Entonces, acá lo que sabemos es que el peronismo unido, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, representa aproximadamente el 60% de los votos. Se requiere una coalición del otro lado opositora amplia, que pueda concentrar gran parte, o sea, que pueda concentrar el mensaje opositor en una gran coalición, ¿no? Me parece que no da para espacios reducidos, espacios con dirigentes que tienen un alto grado de resistencia. Parece que hay que buscar una coalición también bastante amplia. Sí, esa va a ser la clave, me parece a mí, Mariel, cómo pueda jugar sus fichas ahí la oposición, y eso creo que es lo que está mirando también la opinión pública. Veremos cómo llega ahí, armada, a esas elecciones que, como bien decís, falta un año. Te va a hacer una pregunta mi compañera Alejandra Dirazar. Sí. ¿Qué tal, Mariel? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Hola, te corro un poquito del tema de las elecciones y con ustedes los datos que tienen. Te pregunto si podrías comentarnos de manera, con algunos minutitos, sé que tenemos poco tiempo, pero la preocupación de los argentinos, ¿cómo la ves en este momento? Digo, ¿cuáles son las mayores preocupaciones? Y si viste cambios desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha en lo que respecta a los argentinos, de lo que les está preocupando en este momento y cómo fue cambiando. Bueno, el cambio más grande tuvo que ver con que los primeros meses de la pandemia la mayor preocupación era la salud y no infectarse, y ahora la mayor preocupación es la economía. La preocupación por la salud y por no infectarse cayó 30 puntos, y eso es lo que subió la preocupación por la economía, ¿no? En esa dicotomía también, para tal vez mal planteada, que es economía-salud, ¿no? Porque una cosa también está totalmente relacionada con la otra. Después las preocupaciones, a ver, obviamente que las preocupaciones económicas, cuando uno suma las distintas preocupaciones, es decir, la inflación, la pobreza, la desocupación, la suma de las preocupaciones que tienen que ver con la economía hoy está en primer lugar. Ahora, lo que ha crecido muchísimo, sobre todo en estos 2 últimos meses, y veremos, nosotros ahora estamos justamente terminando la encuesta de septiembre, no tengo los resultados aún, pero en julio y agosto creció mucho la preocupación por la corrupción y por la inseguridad. Obviamente que está todo muy relacionado. La preocupación por la corrupción tiene que ver con que fue muy fuerte el impacto tanto del caso Vicentín como el caso de la reforma judicial, y por otra parte me parece que la inseguridad también ha crecido mucho, y obviamente siempre que hay una situación económica complicada,
La inseguridad había decrecido también porque prácticamente no había gente en la calle los primeros meses y entonces los hechos delictivos habían caído mucho. Ahora vuelven a incrementarse y hay mucha preocupación por esto. Y dentro de las preocupaciones económicas, el gran cambio es que hoy hay más gente preocupada por el desempleo que por la inflación. Uno sabe que, bueno, cuando hay inflación, uno tiene pérdida de su nivel adquisitivo, pero sigue manteniendo su empleo. El tema es la preocupación por el desempleo, porque eso para una familia significa ingreso cero, ¿no? Y además, en estas condiciones, la gente sabe que si pierde un trabajo va a ser muy difícil o prácticamente imposible poder encontrar otro, ¿no? Con la destrucción de empleo que existe producto del bajo nivel de actividad. Entonces, la preocupación por el desempleo creo que es lo que más ha crecido, es lo que más ha crecido dentro de las preocupaciones económicas. Sí, sobre todo quedó claro eso cuando el final del menemismo, cuando no había, la inflación era cero, obviamente en la convertibilidad, pero el desempleo llegó casi a tocar los 20 puntos. Claro. Y la gente quedó como muy sensibilizada con eso, más allá de que es real, digamos, mucho peor quedarte sin empleo que ver que tu sueldo se te licúa, porque de alguna manera vos tenés ingresos y ves cómo los manejás, mal que mal, ¿no? Claro, el tema es cuando vos te quedás sin empleo y en una sociedad, digamos, donde vos ves la destrucción de empresas que hay y además hay mucha gente preocupada porque hoy sabemos que estamos con una ley de emergencia que impide el despido, que impone una doble indemnización, pero en el caso de que esto termine hay muchas empresas que probablemente van a ver achicados sus planteles o no, bueno, veremos cómo continúa, ¿no? Pero me parece que hay mucha incertidumbre de esto porque además se están anunciando 60 medidas hace mucho tiempo, pero esas medidas no se ven y la realidad es que llevamos ya 6 meses prácticamente, la semana que viene, 6 meses de cuarentena y la actividad ya no se puede resentir más, ¿no? Entonces, bueno, la gente me parece que está muy preocupada con esto, porque sobre todo quien trabaja en una pyme sabe que no es una cuestión de mala voluntad, sabe que las empresas están todas muy, muy complicadas y que se les hace en algunos casos imposible seguir asumiendo los costos que les implica seguir prácticamente con este nivel de actividad muy, muy bajo, ¿no? Sí, realmente una situación muy, muy complicada. Mariel, muchísimas gracias por tu comunicación, es muy interesante escucharte. No, por favor. Y bueno, te contactaremos en algún otro momento e iremos siempre, como vos decís, detrás de la pelota. En realidad la metáfora la uso yo, porque acá en la Argentina haces una encuesta de opinión y te pasa algo a la semana siguiente. Pero bueno, muy interesante lo que haces. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Fue Mariel Fornoni, doctora en Economía y directora de la consultora Management & Fit.